Buenas tardes, saludos, soy Serafín Velázquez Sánchez, alumno de maestría en Derecho Laboral en el Instituto Universitario del Estado de México, y para efecto de desarrollar el tema correspondiente a la actividad denominado la eficacia y eficiencia del procedimiento laboral de los conflictos laborales antes de la reforma, considero importante y trascendente establecer unos antecedentes que nos permitan comprender un poco mejor, evidentemente, los razonamientos que expondremos para llegar y arribar a nuestra conclusión correspondiente. Primero debo de decir que como antecedente del derecho procesal del trabajo, Venustiano Carranza propuso al constituyente de Querétaro, o había propuesto al menos al constituyente de Querétaro, que la facultad para legislar en materia de trabajo debería corresponder al Congreso de la Unión. Sin embargo, se decidió que dadas las diferencias de carácter social y en lo económico correlacionadas con la actividad primordial laboral de las diferentes zonas de las entidades del país, señaló que debería corresponderle esta facultad a los congresos locales, ¿no? Para que las pudieran normar y adecuar de acuerdo a las características que hemos mencionado anteriormente. Es por ello que se establecieron como órganos jurisdiccionales para la resolución de conflictos a las juntas de conciliación y arbitraje, que un poco más adelante abordaremos esta configuración, ¿no? Mientras tanto, debemos de decir que en el año de 1929 se expide la primera Ley Federal del Trabajo, que ya, en 1929 se reforma la fracción décima del artículo 73 y por ende también se reforma el artículo 123 en su fracción 31, que establece la jurisdicción federal y local, por lo que hace la aplicación de las normas de trabajo. Ahora sí, en el año de 1931 se expide la primera Ley Federal del Trabajo, la cual contiene un amplio dispositivo normativo que establece los procedimientos laborales. Posteriormente, en 1970 se abroga la ley de 1931 y después de 1970 viene otra gran reforma en el año de 1980, donde ya se incluye a la legislación laboral pues el famosísimo título 14, a través del cual evidentemente viene a romperse algunas tesis de igualdad derivadas de las teorías procesales y con estas reformas se establecen claramente los principios rectores que establece la legislación laboral y que rigen en el procedimiento de los conflictos, procedimiento para la resolución de los conflictos tanto individuales como colectivos del derecho del trabajo o emanados de las relaciones de trabajo. Ahora sí, me gustaría reflexionar primero un poco acerca del modelo de impartición de justicia laboral a través de las juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje, pues evidentemente es una autoridad que está conformada o constituida de manera tripartita por representantes tanto de los obreros, representantes de los patrones y representantes del gobierno. Se estableció así porque se pretendía que con la intervención directa de los representantes, pues debería de existir una mayor equidad jurídica y equidad procesal, ¿no? Porque tenían intervención directa en la emisión de las resoluciones de los laudos. Sin embargo, yo considero que es trascendente dejar bien claro que ese modelo de impartición de justicia a través de las juntas de conciliación obedeció particularmente al contexto y circunstancia económica, social y política prevaleciente en aquella época, en aquel momento. Tal cual es el derecho, como la sociedad evidentemente tiende a evolucionar. Y yo creo que fue muy rápida la evolución que se tuvo, que evidentemente comenzó a ser superado este modelo de impartición de justicia a través de juntas.
Dentro de esa tendencia de ponderar principios fundamentales que rigen las relaciones laborales, sobre todo en protección hacia el trabajador, también desde un principio, y si no es que hasta finales prácticamente de los años 90, para la representación legal del trabajador no se requería que se tuviera la carrera profesional de la licenciatura en Derecho, mucho menos la cédula profesional correspondiente. Esto generó una serie de situaciones. La primera de ellas, con la configuración de las juntas de conciliación y arbitraje, evidentemente encontramos que muchas de las actuaciones que se llevaban a cabo a través del procedimiento laboral correspondiente, una vez concluidas, cuando alguna de las partes promovía alguna demanda de amparo, argumentando la posible violación a alguna garantía o alguna violación al procedimiento, o la interpretación de las normas de trabajo para su aplicación correspondiente, pues era prácticamente un hecho, una realidad que el amparo fuera concedido. Entre otras cosas, la fundamental era reponiendo los autos correspondientes a este procedimiento, precisamente por alguna violación en las reglas que se deberían de seguir para la práctica de algunas actuaciones en donde se requería la intervención forzosa de estos tres representantes, que si bien es cierto no era física, bueno, finalmente había que firmar un sinfín de actas. Si faltaba alguna de estas firmas, pues evidentemente ya no era legal esta actuación correspondiente. Entonces, después de 2 años, 3 años, que se llevaba a cabo la instrucción correspondiente a este procedimiento, se otorgaban este amparo y se regresaba nuevamente al principio en muchas ocasiones, reponiéndose el procedimiento correspondiente, lo que generó una acumulación de expedientes, ¿no?, sin que tuvieran la resolución correspondiente. El problema derivado del no reconocimiento, o más bien el no requerimiento de la licenciatura en Derecho o la cédula profesional de aquellos que fungieran como representantes legales de los trabajadores, generó un coyotaje grave, un coyotaje importante, en donde la representación legal se convirtió más bien en una representación comercial, porque se buscaba a través de estos personajes, pues evidentemente, negociaciones que no necesariamente cumplieran las expectativas o cumpliera con los objetivos fundamentales de reparación de algún daño con un despido o la reclamación hacia una reinstalación, en fin, cualquiera que fuera esta actuación, era una actividad más comercial la que ellos llevaban a cabo, pretendiendo llevar requerimientos de pago de cantidades donde también ellos se vieran beneficiados. Y esto, pues evidentemente sí comenzó a cambiar un poco más, pero ya el daño estaba hecho, ¿no?, a lo largo de los años, en donde también empezó a haber una acumulación de expedientes, se empezó a tener una visión totalmente errónea acerca de cómo es que realmente funcionaba o debería de funcionar los tribunales laborales y su procedimiento correspondiente en impartición de la justicia, ¿no?, de la justicia laboral. Aquí, para resumir un poco, yo debo de decir que el problema más grande que enfrentó el procedimiento o los procedimientos completos que se emplean o que se empleaban hasta antes de la reforma para la resolución de los conflictos de trabajo, fundamentalmente dependen de la conducta procesal de las partes. Esta conducta procesal de las partes tiene una influencia directa, o tuvo una influencia directa precisamente para toda la problemática que guardó los procesos jurisdiccionales ante las juntas de conciliación y arbitraje, promoviendo incidentes, realizando actuaciones notoriamente improcedentes, legaloides, porque si bien es cierto no eran ilegales, sí eran conductas legaloides con el objeto de ir retrasando el procedimiento, desde la elaboración misma, tratándose de la parte actora trabajadora, su representación, desde la elaboración misma de una demanda inflada, de una demanda inventada,
donde se establecían hechos totalmente inverosímiles, abusando de la figura del principio de la carga procesal originaria hacia el patrón, y también a su vez la representación legal de los patrones ya al momento de llevar a cabo acciones tendientes a evadir o de plano eliminar el cobro de laudos en las ejecuciones, en fin, conductas procesales que dejaron mucho que desear y que lamentablemente se llevaban a cabo incluso aún con el consentimiento indirecto del personal jurídico de las juntas de conciliación y arbitraje. Primero porque la ley lo permitía, y en segundo lugar porque también por parte de estos operadores jurídicos laborales existía y sigue existiendo desde mi muy particular punto de vista un desconocimiento respecto a precisamente a esos principios rectores del proceso laboral, principios rectores que rigen al derecho mismo del trabajo y que evidentemente necesariamente deben ser aplicados y ponderados al momento de interpretar las normas de trabajo primero y después en la resolución de los conflictos planteados ante estas, ¿no? Tan fue ineficiente y tan fue ineficaz el procedimiento del que estamos hablando, que precisamente es de que se establece ahora, con la reforma, la última gran reforma del año 2019, pues una modificación sustancial a la parte adjetiva de la Ley Federal del Trabajo que deriva de la propia Constitución, inicialmente cambiando las autoridades, ¿no? Se eliminan las juntas de conciliación y cambia precisamente ya a la figura de los tribunales laborales, dependiendo en esta ocasión ahora de un poder independiente como es el Poder Judicial, de cada entidad federativa o de la federación, dependiendo evidentemente de la competencia correspondiente, ¿no? Y evidentemente también con la reforma procesal sustancial, que si bien es cierto conserva la tradicional figura de la conciliación ahora como un paso o una etapa prejudicial a la tramitación jurídica en sí, pues evidentemente es un elemento que está reconocido como una herramienta fundamental también para la solución de estos conflictos, ¿no? De manera amistosa, de manera rápida y lo más justa y equitativa posible. En fin, creo que lamentablemente el tiempo no nos ayuda, pero considero yo que en concreto el procedimiento anterior no cumplió con la expectativa y el objetivo que debe necesariamente perseguir, dada la importancia de las relaciones laborales, ¿no? Y sobre todo al amparo del mandamiento constitucional correspondiente y toda la serie de principios que lo regulan o lo fundamentan. Ese es mi punto de vista y espero haber sido claro, espero haber sido conciso, espero haber sido preciso en solo algunos de los puntos que considero yo contribuyeron a que lamentablemente no se haya dado cumplimiento integral y que haya funcionado como debe haber funcionado tanto el procedimiento o los procedimientos jurisdiccionales de carácter laboral como las propias autoridades encargadas de tales efectos. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención. ¿Sí? Ya lo había pagado, No sé qué pasó, mira. ¿Ya lo dice? Ya 3 veces. Pero sí frenó.